confiar en Dios. ¿Qué hago? Confiar en Dios. ¿Cómo paso este proceso? Confiando en Dios. ¿Cómo sigo adelante? Confiando en Dios. ¿Y qué va a ser de mí? Confíe en Dios. ¿Y qué va a suceder? Confíe en Dios. Cuando yo era más, bueno, joven estoy, ¿no? Cuando estaba un poco más joven. Mi madre falleció de forma repentina. Una mujer risueña, cariñosa, que en un tiempo se empezó a sentir mal y la fueron a operar y le diagnosticaron de cáncer. Y a los 3 meses ella falleció. Yo estaba embarazada con el padre de mis hijos, que ya me había abandonado. Nunca me casé, tranquilos. Ya me había abandonado. Yo ya venía de una infancia bastante sufrida porque tenía un hogar disfuncional. Había pasado sucesos no muy buenos con la familia, con mis abuelos, diferencias entre nietos. Ya sabía lo que era el rechazo, ya sabía lo que era el desprecio, ya sabía lo que era el abandono porque ya me estaban abandonando. Ya tenía experiencia de lo que era ser rechazada y odiada por la abuela de mis hijos en ese entonces, hablando de la mamá, del papá de mis hijos. Y tan solo tenía 18 años y había pasado por todo eso. Y cuando mi madre falleció, yo estaba embarazada, amaba a mi madre con toda mi alma. Y recuerdo que vi cuando se la llevaron. Yo quise ir al hospital y no me dejaron porque estaba embarazada. Y recuerdo que mi tío dijo, no puede ir porque está embarazada y vaya a abortar. Y no pude ir con mi madre. Se la llevaron. Y yo recuerdo que estaba en una habitación esa noche que se la llevaron a mi madre. Estaba llorando por ella. Exhalé. Y yo no conocía a Dios. Y dije, mamita, te dejo descansar. Y cuando yo dije eso, clarito escuché cómo mi madre exhaló. Ella estaba en el hospital. Escuché su último aliento. Y me llaman en ese instante y me dicen, nuestra madre ha fallecido. Yo ya estaba viviendo lo que te estoy diciendo. Yo estaba aturdida. Estaba desconsolada. Mi hermana mayor ya sabía la noticia. Y todos estábamos agobiados. Mis hermanos quedaron huérfanos muy, muy jovencitos. Si yo tenía 18, pues mi hermano quedó huérfano de 12 años. 12 años. Pero yo miro mi proceso, porque ellos también tuvieron que haber vivido su proceso de dolor, de sufrimiento, porque yo te hablo de mi historia. Pero ellos también tendrían su propia historia, ellos también habían estado siendo heridos de cierta forma. Y yo creo que vosotros también, ¿verdad? Algunos no habrán vivido casos parecidos como el mío, otros quizás se estén identificando, pero la realidad es que todos hemos vivido cosas no muy buenas. Y yo estaba agobiada por el dolor. Nadie podía ayudarme. Nada. Pero lo peor de todo es que yo no sabía la forma de dirigirme a Dios en esos momentos de adversidades.
Nadie me había hablado de Dios. Y si me habían hablado, no tenía el conocimiento de Dios. Estaba sola con mi dolor y estuve muchos años. Y esa no era la primera vez que la adversidad me había golpeado. Hasta el día de hoy no fue la última adversidad que me golpeó y quizás no sea la última adversidad que me golpee. Así como dice la palabra en Job 5:7, con todo el hombre nace para sufrir, tan cierto como que las chispas vuelan. En algún momento, durante diferentes circunstancias, diferentes cosas, niveles, todos experimentamos adversidades en nuestras vidas. Todos. Pero con la diferencia que ahora nosotros tenemos el conocimiento de Dios. Y para ejercitarnos en nuestra confianza en Dios en medio de la prueba, por lo menos para mí, ya llegando al conocimiento de Cristo, para mí ha sido un proceso, para mí, lento y difícil, y en el cual todavía estoy luchando, todavía. Hace varios años, en mi esfuerzo de fortalecer mi propia confianza en Dios, empecé a estudiar más la palabra de Dios, con ayuno, oración. Empecé a indagar más, a preguntar más, a estudiar más, a meterme a cursos. Y me fueron de gran ayuda. Ahora comparto con algunos de vosotros, ¿verdad? Lo que yo he venido aprendiendo. Y es el fruto de lo que yo, a causa de lo que estaba recibiendo en esas adversidades, lograron sacar ese conocimiento, el cual yo buscaba para mí, ¿verdad? Y pasé muchísimo tiempo estudiando, meditando, analizando, porque yo tengo una particularidad y no estoy buscando honrarme. Quiero hablarte un poco de mí, porque quizás tú puedas entender o puedas decirme, ahora entiendo que no solamente es a mí a quien me está pasando. Entonces, en ese tiempo que yo empecé a tratar de aprender y de estudiar, yo pude observar que habían más personas que estaban enfrentando las mismas luchas, pero también pude ver que habían personas que tenían las mismas preguntas y las mismas inquietudes que yo había tenido. Entonces saltaban algunas preguntas donde yo decía, ¿en realidad Dios tiene control de mi vida? ¿En realidad Dios tiene control de las circunstancias de nuestras vidas? ¿O las cosas malas tan solamente pasan porque vivimos en un mundo condenado por el pecado? Porque ayer tuve una conversación, como les dije, confrontante, humillante, ¿no? Donde me decían, no, lo que pasa es que tú tratas de siempre buscar una respuesta a lo que estás viviendo porque tú no quieres soltar y por acá, ¿no? Pero yo pude entender, porque yo también pasé por esas preguntas. Yo también pasé por ahí. Esas preguntas donde me decía yo, ¿en verdad tiene control? Porque si tiene control,
¿Por qué ocurren estas cosas, verdad? ¿Por qué lo permite? ¿Cierto? ¿O es que las cosas malas tan solamente ocurren porque estamos en un mundial, en un mundo condenado por el pecado? Porque si en verdad Dios controla algunas cosas de nuestras vidas, aunque la palabra de Dios dice que Él tiene control de nuestras vidas. Entonces, yo decía, ¿por qué permitió que esta persona tuviera cáncer? ¿Por qué permitió que este hogar pasara esto? ¿Y por qué permitió? ¿Y por qué permitió conmigo? ¿Y por qué? ¿Y por qué permitió esto y lo otro? ¿Y por qué no lo hizo así? Porque él pudo haberlo detenido, no lo pudo haber permitido y yo no tendría por qué derramar lágrimas. ¿Quién se ha preguntado eso alguna vez? Por lo menos yo era preguntona. Y como les dije antes, yo tenía una particularidad y la sigo teniendo. Y creo que quizás la tenga hasta el último día que el Señor permita que yo esté en esta tierra. La tuve desde muy jovencita, pero ya en mi conocer de Cristo, eso se acrecentó más. Que cuando yo aprendí algo, hablando de mi fe en Dios, cuando yo aprendí algo de parte de Dios y cuando yo me daba cuenta que Dios me estaba hablando por medio de su palabra, yo volví a repasar lo que me había hablado. Y lo volví a repasar. Y buscaba en varias versiones. Y buscaba el diccionario. Y lo volví a repasar. Y volví a analizar. Pasaban unos días, meses quizás. Y volvía a donde Dios me había venido hablando. Analizaba meticulosamente. Y obtenía mucho conocimiento y mucha revelación. Lo que no había entendido la primera vez que yo había leído, entendí un poco de lo que Dios me había dicho. Pero conforme yo más meditaba, más miraba meticulosamente, entendía más, entendía más, entendía más. Y hasta el día de hoy tengo esa particularidad. Porque hasta hoy Dios me habla. Dios nos va a hablar siempre, ¿verdad? Pero no me quedo con que Dios me habló y bueno, gracias Señor por esta palabra y continúo. No, 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 yo vuelvo y analizo y hablo. ¿Saben por qué? Porque quien te habló no es cualquier persona, es Dios. Entonces, como el Dios poderoso es el que nos habla, por lo menos yo, me gusta atender cada palabra. Y ahí estoy dando vueltas y vueltas y vueltas sobre la palabra de Dios. Entonces yo me hacía esas preguntas. Yo me decía, ¿puedo confiar en Dios cuando se están presentando todas estas luchas y estos ataques y estos contratiempos en las diferentes áreas de mi vida? Mis hijos, mi casa, el trabajo, relaciones de amor, mi familia. Uy, era una cosa tremenda. Tremenda. Cosas que yo decía, fíjate que hasta cuando yo no conocía al Señor, ya yo era perseguida por el enemigo. Ya me injuriaban, ya me calumniaban. Ya lo hacían. Recuerdo que una vez albergué a una amiga en casa. Muy bien, la atendí bien. No le cobré nada. Ahí estaba mi amiga. Y de pronto yo comencé a ir al trabajo porque era una compañera de trabajo y mis compañeras de trabajo me miraban mal, me miraban de reojo. Yo decía, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Ya esa amiga se había ido de mi casa, ¿no? La tuve un tiempo que tuvo problemas. Y de pronto, pues, le digo a una, ¿no? ¿Qué pasa? Me dijo así, ay, no, es que tú te pasaste. Yo, ¿por qué? Por lo que has hecho. ¿Y qué he hecho yo? Fíjate que esta amiga que estuvo en tu casa dice que tú la trataste mal, que le robaste su dinero, que la echaste de su casa. Y yo ni enterada. Y no era verdad. Tiempo después, eso sucedía continuamente. Me injuriaban, me calumniaban, me levantaban falsos testimonios. Era una cosa terrible. Y entendí después
quién estaba persiguiendo mi vida para calumniarme e injuriarme. Pero cuando ya tuve conocimiento pues del Señor, empecé pues a tratar de buscar las respuestas, a buscar solución en esas dificultades. Y empecé pues a observar que había gran cantidad de creyentes que tenían esas preguntas y esas dudas similares a las que yo tenía. ¿En realidad puedo confiar en Dios? Para aquellos que se están preguntando eso. ¿En realidad puedo confiar en Dios? Porque las cosas se están poniendo más difíciles. Pasa el tiempo y como que no cambia nada y me siento estancado, me siento estancada. En realidad puedo confiar en Dios cuando Él me ha dicho algo y de pronto yo he puesto de mi parte, he abierto mi corazón, he sido sincera y me han pagado mal. Y Dios. Y es difícil cuando todavía no se puede confiar en Dios como Dios quiere de nosotros. Por lo menos para mí. Porque yo he tenido una etapa de mi vida donde yo misma soy consciente de situaciones dolorosas en mi propia vida. Y no había observado de manera tan clara como ahora la penetrante naturaleza del sufrimiento y el dolor, especialmente entre los creyentes. Y como consecuencia de mi profundo análisis, vamos a decir, del sufrimiento en torno a mí, yo me pregunto con frecuencia, ¿estoy creyendo verdaderamente lo que yo estoy enseñando? ¿Realmente estoy creyendo lo que yo escribo? Porque a veces escribo. Estoy hablando de una etapa de mi vida. ¿Realmente yo estoy creyendo esto? Y también he podido darme cuenta de que algunos de mis amistades más cercanas, ¿verdad? Pasaban por adversidades peores que las mías. Más fuertes. En momentos donde yo decía, ¿quién soy yo para pretender enseñar o escribir palabras de aliento, de instrucción, cuando en realidad no he sufrido ese grado de dolor que ellos, ella o él están experimentando? Y cuando yo me preguntaba eso, mi respuesta a esa pregunta era saber la verdad de la palabra de Dios y la seguridad que da. Y aprendí, amados. Y yo sé que ese fue el plan de Dios para mi vida. Aprendí que la verdad de la palabra de Dios y la seguridad que da no dependen de mis experiencias, ni de las tuyas. La soberanía, la sabiduría y el amor para el momento que nos afligen en las adversidades es que nosotros confiemos en Dios y que sepamos que en medio de lo que estamos viviendo, Dios nos ama. Me hicieron esta pregunta, pero Dios puede haber bendecido esto y mira lo que está sucediendo. ¿Y por qué? Y yo empecé a contar esta historia que ahora te la voy a contar a ti, que es José, está escrita en la Biblia. José el soñador. Él era un hombre que amaba a Dios, pero a Dios le plació hablarle por medio de sueños. Y le empezó a mostrar que tenía cosas gloriosas para él, cosas hermosas. ¿Cuántos se identifican ahí? Donde vosotros han estado orando y dicen, ay, Dios mío, Dios me ha mostrado esto y esto y esto. Yo en algunos momentos cuando he recibido sueños de Dios le he dicho, ay, Señor, gracias. Gracias, porque por lo menos en sueños se cumplió. Por lo menos en sueño le vi, los vi, qué sé yo. Gracias, ¿no? Y así pasaba con José. Dios le mostró que tenía cosas grandes.
al punto que su padre y sus hermanos se enfadaron con él y le dijeron, ¿qué me quieres decir tú? Que hasta yo, tu padre, me voy a inclinar delante de ti, porque entendieron un poco lo que Dios estaba hablando. ¿Y cómo puede ser que un Dios que le mostró a un José en esos entonces que tenía cosas grandes, gloriosas, que había determinado bendecirlo en gran manera, en levantarlo, en darle la victoria en todo lo que haga? ¿Cómo era posible que habiéndole hablado Dios continuamente, como te habla a ti, continuamente que tenía cosas grandes, y sus hermanos lo avientan a un pozo? Adversidad y sufrimiento por las personas que él confiaba, sus hermanos. Y ahí desesperado, en ese hoyo desesperado, sintiendo morir, porque yo quiero ahorita que tú te metas a ese pozo para que tú entiendas cómo se siente. Porque quizás ahora mismo te sientes en ese pozo y no sabes cómo salir. Ese pozo de sufrimiento, ese pozo, no sé, de salud, económico, ese pozo de falta de amor, ahí donde nadie te entiende. Prácticamente ahí te han aventado. Estás clamando a Dios, y no puedes salir de ese pozo de angustia, de sufrimiento, de miedo y de desesperación, porque eso provoca un pozo. ¿Cierto? Y qué lindo cuando José, yo me imagino, habrá dicho, ¡ay, Dios mío, gracias! Me mandaste la ayuda y me sacaste del pozo. ¿Cierto? Gracias. Gracias, Señor, me mandaste la ayuda. Yo me imagino que él estaba adorando a Dios, alabando a Dios. Gracias, mi alma te alaba, Señor. Y de pronto, no sabía que estabas maquinando contra él, porque pasaron unos compradores, unos tratas de personas, vamos a decirlo así, porque hoy existe la trata de personas. Y sus propios hermanos lo vendieron. No hay nada más horrible que las personas que tú amas, puede ser tus hermanos, tus hijos, tu marido, tu mujer. Imagínate, te saca del pozo para venderte. El mundial. Lo vendieron. Si habrá hecho José esas preguntas, y Dios, ¿y dónde está todo lo que me dijiste? ¿Y dónde está todo lo que me hablaste? ¿Y dónde están tus promesas? Si tú dices que tú tienes pensamiento de bien y no de mal, y por ahí pues no nos ponemos bíblicos. José era humano. Y yo estoy segura que él se haría esas preguntas. Pero a pesar de esas preguntas, él no se apartó de Dios. Y yo me imagino que en ese proceso que lo llevaban ahí con toda la gente ahí, él ya estaría haciendo planes. Ya estaría haciendo planes. Pero llega y lo venden. Encima pasa la humillación de estar entre personas que lo pusieron de igual a otras personas. Él, un hombre de familia, amado por su padre, amado por su hermano, porque tenía a su hermano Benjamín, durmiendo en una cama, en una tienda, comiendo manjares, porque Jacob era un hombre prosperado. Entonces él vivía bien. Y de pronto verse entre esclavos que que lo ponían en venta. Y seguramente ofrecían 2 duros por él. Él sintió que ante esas personas no tenía valor, que no valía nada en el lugar donde él estaba, en la zona que de un día para otro cambió su mundo, donde era valorado, apreciado y valía un gran precio para su padre. De pronto se encontró en un lugar que no valía nada para esas personas. Como vosotros se sienten en el matrimonio, como que no valen nada, que no es una verdad, pero uno llega a sentirse así, que en el lugar donde estás, transitorio, no vales nada, y que no deberían tratarte así. Y de pronto lo venden a José, pero cayó en manos de Potifar. Y dice que la palabra que Dios estaba con José, en ningún momento lo dejó.
Dios estaba con José, así que está contigo, con vosotros. Y de pronto lo ponen a José de jefe. Y José habrá dicho, uy, ya, gracias Dios. Para eso, entonces pasé todo esto, ¿no? Para darme este buen trabajo, prosperarme, un buen negocio, aquí estoy al mando, le caigo bien a mi jefe, qué bonito. Y él seguramente empezaría a recuperar la paz, los miedos empezarían a ir, empezó a sentirse seguro, tranquilo, ¿no? Y clamando a Dios, algún día recuperaré mi familia, algún día recuperaré, así como algún día recuperaré esa vida bonita que, ¿verdad? Mi familia. Y mis hermanos que me trataban mal, ya no me van a tratar mal. Y tantas cosas. Algún día. Pero de pronto la fufurucha esa le quiso hacer caer en adulterio a José. La fufurucha paraguaya. Y José, por temor al Señor, huyó. Y ya, ¿saben la historia, verdad? Lo calumniaron y lo metieron preso. José ahí tuvo que haber dicho, mira, ¿sabes qué, Dios? Aquí se acabó mi fe contigo, porque encima te he sido fiel. No me he comido a la ratona esta. Me he sido fiel, fiel, Padre. He sido fiel a tu palabra. Pero fiel, Dios mío, he huido del pecado, he huido de Satanás. A pesar que de todo lo que he vivido, de todo lo que me han insultado, me han vendido, me han odiado, a pesar de todo lo que tengo que vivir, te he sido fiel a tu palabra. Estoy clamando delante de ti. Y mira, él huyó, o sea que él hasta ayunaba, seguro, porque él estaba fuerte espiritualmente. ¿Y qué pasó? Lo metieron en la cárcel. Lo metieron preso, siendo inocente. Pero ¿saben qué? Quienes conocen la historia de José, sabemos que la verdad Dios cumplió su promesa en José. Porque cuando le llegó el tiempo a José, Dios lo puso en el lugar indicado. Y para vosotros, el lugar indicado tiene que ser como vosotros se lo imagináis. Porque para José, él no estaba en el lugar indicado. Yo me imagino que él todos los días le diría a Dios, este no es mi lugar, sácame de esta situación, sácame de aquí, porque yo no pertenezco en este lugar, yo soy inocente, mi alma te alaba, Señor. Y eso también tú dirás ahora, este lugar donde yo estoy no lo merezco, yo soy inocente, sácame de aquí, ¿hasta cuándo voy a estar en esta situación? ¿Hasta cuándo yo voy a estar en este lugar, esta persona? Este no es mi lugar, este no es mi situación, no tengo que estar acá. ¿Quién se ha hecho esa pregunta? ¿Quién está así, en ese estado? Sácame de esta situación. Sácame, por favor. Y están clamando, orando, sácame de aquí. Los días van pasando y sigo en este lugar y sigo en este lugar de abandono, en este lugar de ofensa, en este lugar de rechazo. Sácame, estoy en el lugar del divorcio, sácame de aquí, Señor, estoy clamando delante. Y Dios no lo sacó a José de la prisión. Más bien lo puso a hacer cosas ahí en la prisión, así como a ti te he puesto a hacer cosas. Sí, dice que José tuvo hasta gracia con el jefe de ahí, de la prisión, y lo puso al mando de todo. Y Dios no lo sacó. Porque para lo que José fue su desesperación de que no era su lugar, para Dios ese era su lugar. Ahí tenía que quedarse, ahí tenía que permanecer, porque ese era el lugar donde Dios sabía que lo iba a bendecir. Ese lugar era el lugar perfecto para que Dios cumpliera los propósitos grandes, llenos de honra, de alegría, de dicha de José. Porque cuando José salió de ahí, salió a ser honrado, salió a casarse, salió a tener sus hijos. Él salió a ser reconocido por el faraón.
Cuando José salió ahí, salió para que le dijeran, tú eres un hombre muy inteligente y solamente tú puedes realizar todo esto porque tienes mucha sabiduría, tienes mucha inteligencia. De todos los que están aquí, tú eres el escogido para que tú traigas salvación a mi tierra. Y eso fue lo que Dios hizo con José. Entonces, confiar en Dios es saber que en el lugar donde tú estás, lo que tú estás viviendo hoy, no es el lugar equivocado. Y no es que Dios te está mirando ahí y no está haciendo nada. Tú estás experimentando problemas muy grandes que con frecuencia tú sientes dificultades, angustias. Podría ser, por ejemplo, un embarazo frustrado, pérdida del trabajo, un accidente, como les he dicho, hijos rebeldes, matrimonios rotos, procesos de divorcio. Y esta circunstancia, pues no todas las personas lo notan, ¿verdad? Porque en realidad nosotros aquí sabemos nuestros problemas, pero fuera de ellos albergamos ese dolor en nuestro corazón, ¿verdad? Lo albergamos en un corazón quebrantado y también confundido. En otras situaciones son frecuentes en la vida de las personas y aún así no son recordadas cuando estamos en oración. ¿Cuántos de vosotros saben el dolor que están pasando otras personas? Y en el momento de la oración no se acuerdan. No oran, no interceden. No voy a decir que levanten las manitos, pero yo quiero que tú ahí te hagas esta pregunta. Mira, en esta semanita, ¿por cuántas personas has orado? ¿Por quién has llorado esta semana al saber que tu hermano o tu hermana en Cristo está sufriendo? Voy a ir más al fondo. Más al fondo. ¿Has orado por tu pastora? ¿Has derramado lágrimas por tu pastora? Porque yo derramo lágrimas por ti. Yo gimo y clamo delante de Dios. Y no lo digo para, ay, mírenme, mírenme. No, miremos a Cristo. Porque hay un propósito de Dios en tu vida que se tiene que cumplir. Y una de ellas es que tú llores, que tú gimas, que tú clames, que tú ores. Y que no nos centremos solamente en nuestros propios sufrimientos. Y no necesito que me respondas, pero Cristo me pone en mi corazón que yo te pregunte. ¿Has clamado por tu pastor? ¿Has orado por tu pastora? ¿Has orado por alguien que tú sabes, un hermano, un creyente que tú sabes que está sufriendo y está padeciendo? ¿Mm? Ay, nomás lo dejo. Yo anhelo sinceramente que ninguna de las observaciones que yo estoy haciendo aquí, vosotros encuentren respuestas superficiales y facilistas a los difíciles problemas que tenemos en las adversidades y en el sufrimiento. Sabemos que a veces no existen respuestas fáciles. La adversidad es difícil, aunque sepamos que Dios tiene el control de lo que está pasando en nuestras vidas, de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y a la verdad, ese conocimiento tiende algunas veces a agravar el dolor. El Señor lo sabe. Hay algunas personas que el dolor se agrava porque como que la situación se pone más difícil, así como le sucedió a José. En vez de aparentemente mejorar la situación, se agravaba el dolor, ¿verdad? Quiero que me colaboren. ¿Están de acuerdo conmigo? A nuestros ojos humanos,
¿Mejoraba la situación de José o se agravaba el dolor? Se agravaba. Y yo te digo una cosa, ¿habrá puesto Satanás gente alrededor de José para que se burlen de él? Porque a veces se levantan esas personas que dicen, ay, José, José, pon tu nombre ahí. Ay, Dios tiene cosas grandes para ti. Ay, 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 Ángela, Norma. Ay, Dios mío. Ay, Carlos, que Dios tiene cosas grandes para ti, te dice la tarada de tu pastora, ¿no? Que está al frente ahí. Ay, Diana, Yoyerly, Betty, Jennifer, Carolina. Guíame, Espíritu Santo. Violeta, Julia, Esther, que siempre me saluda tan bella, pero ella no habla, pero ella está escuchando ahí. La tonta ese tu pastora decía, Dios tiene cosas grandes para ti. Y así le habrá pasado a José. Ah, o sea, Dios tiene cosas grandes para ti. Tus hermanos se han burlado de ti. Tu padre se ha burlado de ti. Te han botado un pozo. Oye, ¿qué te pasa, José? Te sacan del pozo, te venden y se burlan. Y sigue diciendo que Dios tiene cosas grandes para su vida. Sigue diciendo que tiene un Dios poderoso, un Dios glorioso. Sí, hemos sido testigos de su desgracia. Hemos visto cómo se lo han llevado a José entre toda esa gentuza. Hemos visto cómo lo han tratado como cualquier trapo para venderle como esclavo. Y sigue diciendo que adora a Dios. Y sigue diciendo que Dios tiene cosas grandes. Mira el soñador y todo lo que le está pasando. Mira el soñador, mira José todo. Y él decía, ¿tú crees que sus hermanos? ¿Ah? Mira el soñador, el que era bendito, que Dios maravilloso, que Dios iba a hacer cosas grandes con su vida. Mira el soñador, porque el matrimonio se le iba a restaurar. Y mira todo lo que le está pasando. Y dice que el matrimonio se le va a restaurar. Mira, dice que el marido se le va a convertir, que la mujer se va a convertir. Mira, y encima está tan de loco, de loca, ¿verdad? Que dice que le va a servir a Cristo. Dice que le va a servir a Cristo, dice. Que yo sepa, Potifar lo mandó a la cárcel. Sí se burlan. Así se burlan. ¿Mm? Una mujer burlándose de José. Mira, a ver. Cuando la pudo haber pasado bien conmigo, pudo haberse acostado y nadie se enteraba, a ver. Y por serle fiel a Dios, bien preso está, metido en la cárcel. Porque tu fidelidad al Señor va a pasar por burlas, va a pasar por menosprecios, por opiniones, por críticas. La gente se va a reír de ti por causa de Cristo. No te van a querer escuchar, te van a aborrecer, se van a burlar. Si nosotros hemos visto lo que ha pasado en su casa, lo que ha pasado en su vida, ¿de qué Dios está hablando? Eso le pasó a José y a muchos. ¿Dónde están esos muchos? Yo levanto mi mano. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. No solo te pasó a ti. ¿Es una desgracia? No. Esto te hace saber que tú eres una escogida de Dios, eres un escogido de Dios, que viene un futuro glorioso para ti. Un futuro glorioso que nadie va a poder imaginar. Pero estás en los lugares transitoriales que Dios ha determinado en tu vida para bendecirte. José no se quedó en el pozo, no se quedó con los hermanos, no se quedó en la venta de esclavos, no se quedó en la casa de Potifar, porque eran lugares transitoriales.
no eran parte de su vida, no eran parte de su propósito. Por eso hoy te digo en el nombre de Jesús, no llores por lo que no salió a tu manera, no llores por los que no se quedaron o por los que se fueron, no llores por aquellos que no están orando contigo, no están enviando una palabra, no están haciendo lo que tú considerabas. No te desesperes por aquellos que tú dijiste, yo pensé que esta persona me podía salvar y solucionar. No llores porque esos son lugares transitoriales. No llores por no estar en el lugar que tú quisieras. No llores y ni te apenes por no estar con la persona que tú quisieras. Es transitorial. Dios tiene que seguir avanzando contigo. Y no te desesperes si estás en un lugar que tú dices, este no es mi lugar. No es mi lugar. No te desesperes. Porque Dios tiene control. Dios es un Dios fiel. ¿Y por qué permitió que sucediera? Si Dios tiene control de todas las cosas, ¿cierto? Pero debemos nosotros reconocer su soberanía. Debemos nosotros de reconocer su poder, porque Él los ama. Él nos ama. Y Él obra en todas las situaciones de la vida, amados, para nuestro bien. Es para nuestro bien. Al paro porque están entrando, ¿vale? Están entrando más personitas y tengo que ir a darles el paso. Entonces, tus convicciones tienen que estar bien puestas, eso sí. No importa en el lugar que tú te encuentres de tu vida. Y no estoy hablando de lugares físicos, creo que me entiendes, ¿verdad? No importa en la situación que tú te encuentres. Tus convicciones tienen que ser las correctas en el lugar que te encuentres, sea un lugar transitorial o sea el lugar que ya va a determinar para que de ahí salgas a tu bendición. Tus convicciones tienen que ser las correctas. Tú tienes que reafirmarte en todas las ocasiones que tú vives por la palabra de Dios, porque estas verdades tienen que expresar en ti primeramente agradecimiento a las personas que te han ayudado en tu proceso. Pero también tu agradecimiento de lo que Dios viene haciendo contigo, aunque no entiendas. Algunas cosas la iremos entendiendo, pero Dios no está obligado a que tú tengas que entender cada paso que des, cada suceso en tu vida. Tú solamente tienes que confiar en Dios. Tienes que confiar en la palabra de Dios. Yo sé que han habido personas que han orado mucho por mí y por ti también, porque Dios sí tiene control de todo. Y Él va a llegar un momento que te va a tener a solas orando, pero también te va a poner alrededor de guerreros, porque Dios tiene control de todo. Absolutamente nada escapa del control del Señor. Y en los lugares donde Dios te ponga, será para que tú recibas la preparación que Dios ha determinado contigo. Tú no has venido a este ministerio por casualidad. Hoy tú y yo no estamos hablando porque, bueno, me lo encontré por la red. No, tú hoy me estás escuchando porque así Dios lo ha determinado. ¿Y cómo puedo saber? ¿Te está llenando la palabra? ¿Te está alineando? Dios en su gracia hoy te está haciendo entender. ¿Te está hablando el corazón y te está levantando? Pues nada queda más claro que así Dios lo quiso. Sí, pastora. Hablar contigo. Y esto estuvo preparado por Dios, porque Dios tiene control de todo. Entonces, amados, ¿puedo confiar en Dios? ¿Me podrá entender esta persona? Dios pondrá en tu camino personas que te entiendan.
porque han pasado lo mismo que tú. Dios pondrá en tu vida personas que te van a entender y te van a ayudar, porque han aprendido a confiar en Dios. Pero para eso tuvieron que vivir en lugares o situaciones transitoriales. Y te enseñarán. Y cuando se cumple el propósito de Dios en ti, serás como José. Porque no solamente serás sacado para reinar, para dirigir, para casarte, para tener hijos, No, serás usado para bendecir. Así como José fue usado en gran manera para bendecir a aquellos que se burlaron de él en su momento. Ay, ay, ay. Fue de bendición para aquellos que lo quisieron dentro de un pozo, que lo quisieron ver lejos de ellos. ¿Ah? Él fue de bendición. Al punto que cuando él entendió, él perdonó a sus hermanos y dijo, fueron necesarios para que yo pudiera llegar a donde hoy estoy. Así que no te preocupes por lo que hoy día te aborrecen, te insultan y no entienden, porque no es a ellos a quien Dios les está hablando. No fueron ellos los que recibieron los sueños, no fueron ellos los que vivieron las cosas que José vivieron. Y hoy te digo a ti, no te desesperes por lo que no te entiendan. Ellos no están viviendo lo que tú estás viviendo. Ellos no están escuchando lo que tú estás escuchando. Ellos no están recibiendo la preparación que tú estás recibiendo. Porque no es su proceso, es el tuyo. No necesitas que nadie te entienda. Y cuando Dios quiere que alguien te entienda en esta tierra, Él te pondrá con las personas indicadas que te entenderán. Así que vamos a confiar en Dios. Ya no puedo más, pastora. Salmo 50:15 dice, 50:15, perdón, invócame en el día de la angustia y yo te libraré. Pero añade algo lindo y dice, yo te libraré, invócame cuando sufras, yo te voy a librar y tú me honrarás. Porque cuando Dios libra, cuando Dios bendice, levanta en nosotros el anhelo de honrarle de la forma correcta, no de labios para afuera. ¿Dónde están los que reconocen la grandeza de Dios en sus vidas? ¿Dónde están los que dicen yo te honro porque yo sé que antes yo era, pero ahora yo soy lo que tú quieres que yo sea? Y por eso te honro y por eso te alabo. Un familiar cercano, muy querido, acababa de enterarse de ciertas cosas difíciles que yo viví en años atrás. Y tuvo tristeza por lo que me habían hecho. Sabía que yo era inocente. Tuvo mucha tristeza, lloró, sufrió. Y me dijo, ¿no? Tú tienes que tener un esposo. Tienes que casarte. Te has dedicado a trabajar. Te has dedicado a estudiar. Y le has entregado la vida a tus hijos. Pero no puedes estar así. No te quedes sola. Porque la soledad es muy sufrida. Prométeme que vas a dejar de vivir soltera. Prométeme que vas a poner de tu parte para abrirte a que alguien sea parte de tu vida. Porque si tú hubieses tenido un esposo, no te hubiese sucedido lo que te hicieron. Eso es porque tú estás ahí solita. No te quedes así. Prométeme. Y yo, pero no es necesario. Prométeme. Está bien. Te lo prometo. Te estoy hablando años atrás, ¿verdad? Porque la vida es difícil. La adversidad y el sufrimiento emocional
se presentan de diversas formas. Yo sufrí por lo que me hicieron, alguien sufrió por lo que me hicieron, ¿cierto? Y eso va a suceder así. Y bueno, de ahí para adelante mi vida continuó y no te quiero contar toda mi historia, pero quiero tocar ciertos puntos para que tú entiendas que si yo te entiendo, cuánto más Dios, cuánto más Él, que te conoce aún antes de que tú estés en el vientre de tu madre. Que Él sabe por todo lo que tú pasaste. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe tus anhelos más profundos. Lo que Dios sabe que te va a lastimar. Aunque tú llores y patalees, Él lo va a arrancar y no lo va a permitir. Pero esos anhelos más profundos que te los puso Dios, todos tendrán cumplimiento. Todititos. Yo recuerdo que hace unos pocos años, estos sí fueron pocos años, no soy una momia por si acaso, pocos años. Porque digo, hace años atrás, no, porque sí, pues fueron muchos años, pero ahora pocos años. En uno de esos días de mi ayuno y oración, y estaba adorando al Señor, alabando a Dios. Y comienza Dios a hablarme. Y entre todo ese éxtasis ahí con Dios que comenzó a hablarme, mi mano comenzó a escribir en mi corazón. Y yo no podía parar. Estaba en lenguas. Y escribía y escribía. Y yo en lenguas adorando a Dios. Y la mano ahí, y la mano ahí, y la mano. Escribe que te escribe. Y yo por dentro decía, Santo Espíritu de Dios, ¿qué me está sucediendo? Me estoy volviendo loca. Tanto que busco a Dios, yo me voy a volver loca. Digo yo, Dios mío. Pero yo no puedo vivir sin la presencia de Dios en mi vida. Él es mi vida, Él es mi fuente, Él es mi todo. Yo no puedo vivir sin Él. Si la palabra de Dios me falta en mi vida, yo me muero. Si la dirección de Dios me falta en mi vida, yo sucumbo. Si Dios me deja de hablar, yo me muero, me seco, me desespero, dejo de existir. Mi vida no tiene propósito si Dios me deja de hablar. No me importa que la gente me insulte, no me importa que la gente me odie. Al final cada uno verá a dónde se va, pero mi vida depende de Dios, y si Él sabe mi vida y si Él sabe mis caminos, eso me es suficiente. Así que yo estaba, Señor, me he vuelto loca, creo, me he vuelto loca, Padre, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Espíritu Santo de Dios, si esto no es de Dios, aquíétame, aquíétame, y seguía la mano. Y después de lo que Dios me comenzó a hablar y yo le digo, Padre, Padre, y me dijo, hija mía, he escrito en tu corazón todo lo que yo he determinado que se va a cumplir en tu vida, pero tú también harás que mi voluntad se cumpla en la vida de muchos. Todo lo que yo he escrito en tu corazón, yo te voy a usar para que todo lo que está ahí tenga su cumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Cumplir su voluntad en tu vida. Y lo que Dios ha escrito en la tabla de tu corazón, aunque tú digas, yo no quiero saber, tú puedes querer no saber nada y tú te puedes haber cansado, ese eres tú, pero tu vida no está determinada por ti. Tu futuro no está determinado por ti. Aunque tú te canses y tú te vayas y tú te quieras detener, el que te creó, el que te formó, el que ha decidido hacer cosas grandes contigo, ese no se va a detener, él no se cansa, el que te guarda no descansa. Por eso es que tú tienes que confiar en Dios. No temas si ya no puedes avanzar, porque Él siempre se levanta y siempre avanzará por ti. Tienes que avanzar en Dios. Sí, la vida es difícil. Puede ser el dolor de un matrimonio desdichado, la decepción, la desilusión. O puedes tener la pena por un hijo,
o una maternidad frustrada, porque pues vivimos de todo. Una persona que perdió el empleo, se desespera porque es el único proveedor de su hogar, ¿cierto? O la desesperación de una madre al enterarse también, pues que tiene una enfermedad mortal. Hace poco me he enterado de una amiga muy querida, amada, que le ha venido un cáncer. Entonces, hay tantas experiencias que otros experimentan frustración al ver sus esperanzas truncadas y se sienten estancados. Pero tu vida no se determina por lo que tú sientas. Tú te puedas sentir que estás estancada, estancado, pero tu futuro no se determina por lo que tú sientas o por lo que tú pienses. Tu futuro se determina por las decisiones que tú tomes, ¿verdad? Tú tienes que decidir confiar en Dios, y confiar en Dios es seguir viviendo por su palabra para ser fiel, aunque eso represente que tengas que huir de la esposa de Potifar. Aunque eso represente que tengas que huir cuando Dios dice, eso es pecado. Pero a mí me gusta, yo siento, eso es pecado. Porque tu fidelidad va a ser probada. Entonces, podría ser también que te sientas truncado, estancado por cosas que se terminaron, ¿verdad? Espérense un momento, voy a cerrar aquí y si estás aquí adentro, no me escribas, por favor, que me desorientas. Ya cerré el WhatsApp. Se los digo de verdad. Si estamos acá y yo te estoy hablando, tienes que saber que no me puedes interrumpir porque me desconcentras. Por favor, ¿vale? Estamos acá, vamos a escuchar. Entonces, otros pueden vivir la punzada de las injusticias, la amargura de la soledad o un abandono o un adulterio, o la prueba de una tristeza inesperada, porque existe la humillación y el rechazo, ¿no? La degradación y lo peor, el fracaso, que llega también, lo tengo que decir, por nuestra propia culpa. Porque a veces también tenemos que reconocer, ¿verdad? Vale, cariño, no te preocupes, te perdono. Tenemos que reconocer, ¿verdad? Y a veces también. Pues, ¿cómo así, pastora? Cuando eres rebelde ante la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios te dice, deja de juzgar, deja de criticar. Profetiza mi palabra, bendice y no maldigas. Pero en una frustración lo único que hacen es maldecir, 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 maldecir. Y esas cosas vamos a ver. Entonces es por nuestra culpa o por la culpa de Dios. Es por la culpa de la rebeldía, ¿verdad? ¿Cierto? Y entonces Dios nunca me va a perdonar. Dios ya te perdonó porque te ama. Pero vosotros como hijos de Dios tienen que saber que aunque estés perdonado o perdonada, las consecuencias se pagan. ¿Amén? Entonces, la degradación y el peor fracaso que llega por nuestra propia culpa, finalmente existe la desesperación de darse cuenta que algunas situaciones difíciles, lamentablemente, nunca cambiarán. Si nosotros no decidimos confiar en Dios. Si nosotros no decidimos que avanzar por su palabra.
Es por ello que hoy te vuelvo a repetir, tu confianza en Dios se va a determinar por las decisiones que tú tomes, porque tus decisiones van a determinar tu futuro. No sé qué decidir, sí sabemos qué decidir, por la palabra del Señor. Todas estas circunstancias difíciles, en algunos casos, van a contribuir a tener ansiedad, dolor emocional, porque todo lo vamos a vivir de diferentes maneras y de diferentes momentos, ¿verdad? Y en diversos grados. Hoy día he leído, hoy acabo de ver mi divorcio, ay, me han demandado, y mire mi esposa, y mire mi esposa. Todos vamos a tener esos dolores repentinos, me atrevo a decir hasta traumáticos y devastadores. Yo he tenido sucesos traumáticos que si Dios no me levanta, no hubiese podido seguir adelante. Muy traumáticos, siendo inocente, no teniendo culpa, no por haber tomado malas decisiones. Y no es que me creo santa y pura, yo también he sufrido consecuencias de mis malas decisiones. Pero han habido momentos traumáticos, dolorosos, que yo tuve que pasar sin haber sido partidaria de yo tener que sufrir alguna consecuencia. Y si sufrí consecuencias fue por agradar a Dios, fue por causa de mi Señor. Pero la palabra de Dios dice justamente que hasta por causa de Cristo, hasta seremos metidos presos. ¿Cierto? Pablo y Silas presos. Y no eran delincuentes. No eran delincuentes. Entonces, hay adversidades, amados. Hay muchas adversidades persistentes. Algunas están diseñadas para desgastar nuestro espíritu con el paso del tiempo. Otras están diseñadas para matar nuestra fe. Otras están diseñadas para abortar el propósito de Dios. Otras están diseñadas para romper tu amor por Dios. Hay sufrimientos que están diseñadas para eso. Sabemos que el enemigo nos ataca. Sabemos que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Además, nuestros sufrimientos, la mayoría de veces nos pide que ayudemos a sobrellevar las penas de otros, sean amigos, familiares. También nos ayuda a llevar las cargas de otros. Hay sufrimientos que son necesarios de parte de Dios. Hay sufrimientos como consecuencia de nuestras malas decisiones. Hay sufrimientos que son la paga del pecado. Hay sufrimientos que no tuvimos culpa de ellas, que nos lo provocaron otras personas por causa de su mal proceder y su pecado, ¿verdad? Hay distintos sufrimientos en nuestras vidas. Pero todo lo que te he venido enseñando en este tiempo que ahora es, wow, ¿cuánto he hablado? Todas estas ilustraciones que hoy te he dado a la luz de la palabra del Señor y de nuestras propias experiencias, ¿verdad? Todas ellas son empleadas para que nosotros maduremos, tengamos paz y entendamos que no solamente a ti te está sucediendo, que no es verdad, que a ti nada te sale nada bueno y que tú has nacido para sufrir y para que todo te salga mal. Todos estamos librando batallas, todos estamos librando luchas, con la diferencia que antes tú no sabías cómo acercarte a Dios, como yo no sabía. Antes yo no sabía orar, ahora sé. ¿Quién repite eso conmigo? Antes no sabía buscar a mi Padre, ahora sé. Antes no sabía que alguien podía ayudarme, ahora lo sé. No entendía que había alguien que me amaba y que tenía un destino glorioso para mi vida, hoy lo sé. Hoy sé que si soy derribada, seré levantada.
Amén, ahí te estás, ¿verdad? Si tú puedes ponerle nombre a cada una de tus circunstancias. Cuando de lo que amamos sufre, nosotros también sufrimos, ¿verdad? Hoy podemos decir, sí, esto se llama soledad, este sufrimiento se llama rechazo, separación, infidelidad también, falta de respeto. Este sufrimiento tiene su nombre, pero todos ellos tienen su respuesta. ¿Todos ellos tienen su respuesta? Sí. Amén. Porque hay Dios que habló. Tiene una respuesta. Lo tiene. Antes yo era orgullosa, ahora soy humilde. Antes no creía en el perdón, ahora amo el perdonar. Antes yo pagaba mal por mal, ahora me deleito en pagar bien por mal. Antes la abundancia de mi corazón era terrible, pero ahora de la abundancia de mi corazón habla mi boca porque la palabra de Cristo está impregnada. Entonces, todo ello que tiene un nombre también tiene una respuesta. Todo. Entonces, ¿dónde está Dios? Él no se preocupa por los miles de personas inocentes que están sufriendo. ¿Dónde está Dios? Nosotros sabemos que el Señor está en nuestra vida, que sí podemos confiar en Él, que todo tiene una razón de ser, pero que hay una verdad para todo su pueblo, que Dios nos ama y tiene pensamientos de bien, pero también que Dios ama al mundo, lo ama, y que Él está buscando que todo aquel que cree en el Señor no se pierda. El corazón de Dios es que nadie se vaya al infierno y que todos volvamos a Cristo, todos volvamos a nuestra verdadera casa. Y Él siempre va a estar dando la oportunidad de que tú confíes en el Señor, de que tú confíes en Dios, que aceptes su voluntad, que te asegures cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Cuando tú entiendas la voluntad de Dios, que la aceptes y la obedezcas, porque eso es confiar en Dios. No siempre aceptar la voluntad de Dios va a ser bonito. No siempre andaremos con panderetas. Esta es la voluntad de Dios, cuánto me alegro. No siempre. Pero la voluntad de Dios es buena, es perfecta, dice su palabra. No es malo. Entonces, claro que podemos confiar en Dios. Por supuesto, no debemos permitir que nada nos haga dudar de Dios. Que yo sé que tú tienes una escena en tu vida, que hay una escena en tu hogar, que tienes escenas, recuerdos. Pero nada de estas cosas nos deben llevar a dudar de Dios. En estas circunstancias cruciales, en estas adversidades, ahí cuando tú estás siendo tentado o tentada a preguntarte, ¿de verdad puedo confiar en Dios? Incluso cuando la vida te parece transcurrir tan despacio. Incluso cuando tu camino diariamente te parece que no te son tan placenteros. Claro que puedes confiar en Dios. Ahora, si tú estás teniendo una vida placentera en el pecado, ahí es que tenemos que tener cuidado. Proverbios 27:1 dice, no te jactes en el día del mañana, porque tú no sabes lo que puede suceder el día de mañana. Tú no sabes lo que puede traer el día de mañana. Entonces nosotros no podemos asegurar que algo bueno no va a pasar para nuestras vidas. Tú no sabes lo que te va a pasar mañana. José sabía lo que le iba a suceder. Él tenía una promesa de parte de Dios, pero él no sabía lo que le iba a suceder.
pero confío en Dios. Termino con esto. Tú no sabías lo que te iba a suceder. Si tú hoy has recibido una gran mala noticia, que parece que todo está peor, tú no sabías lo que te iba a suceder, pero aún así puedes confiar en Dios. No establezcas como futuro lo que tú hoy pienses, porque tú no sabes lo que te va a traer el día de mañana. Pero el que lo sabe, aquel que tiene cuidado de los pajaritos, ¿cuánto más vales tú? ¿Cuánto más vales tú? El pueblo de Dios no es inmune al dolor. Eso lo sabe Dios. Eso lo sabemos nosotros. No es inmune al dolor. De hecho, el apóstol Pablo dijo en Romanos 8, del 20 al 22, que él dijo que él fue sometido a frustración. Dijo, fue sometida a la frustración, gime a una como si tuviera dolores de parto. No somos inmunes al dolor. Entonces, ¿tú puedes confiar verdaderamente en Dios? Porque hoy el Señor quiere escucharte. Y confía en Él. Demuéstrale que confías en Él para que no hagas tu propia voluntad. Para que no te vayas en pos de tus pensamientos, ni de los consejos que no vienen de Dios. Si tú confías en Dios, tienes que escuchar sola. Hoy estoy mirando la cámara, chicos. Sí, me estoy acostumbrando. Tienes que mirar solamente a Dios. Escuchar solamente al Señor. Y eso es, como te he enseñado, aunque lo critiquen, lo insulten, aunque te miren como loco, aunque te miren como loca, tienes que confiar en Dios. ¿Cómo podía haber un José en la cárcel que todavía usaba sus dones espirituales? Porque él fue quien reveló los sueños a los dos que soñaron. Uno se murió y el otro volvió a estar delante de su amo, el rey. Y eso es confiar en Dios. Que a pesar de lo que está sucediendo, tú le sigas sirviendo al Señor. Tienes que confiar verdaderamente en Dios. Aun cuando venga la adversidad a golpearte y a llenar tu vida de dolor, tienes que confiar en el Señor. Salmos 32:10 dice de que el Señor libera a aquellos que lo invocan en el día de la angustia. Entonces no tengas temor cuando venga el sufrimiento. Invoca a Dios. Invoca al Señor, llámalo porque Él te va a librar de las angustias, está escrito. Él rodea su inagotable amor a las personas que confían en Él. Termino este mensaje. ¿Puedes confiar en Dios? Ahora que hemos hablado, ¿puedes confiar en Dios? Sigue confiando en Dios. Aunque no entiendas, sigue confiando en Dios. Porque todo lo que el Señor te ha mostrado, todo lo que el Señor te ha revelado, va a tener su cumplimiento. Y eso es pasando por los lugares, incluso que también a ti esos lugares te representen golpe emocionalmente, que se entienda, desvalorización, humillación, injurias, calumnias, aunque eso para ti represente un lugar que no es tu sitio. Puedes seguir confiando en Dios. No es fácil confiar en Dios en momentos de prueba. Nadie disfruta el dolor. Y cuando este viene, nosotros queremos que salga de nuestra vida rápidamente, rápidamente. Incluso el apóstol Pablo le suplicó 3 veces a Dios para que le quitara el aguijón de la carne. Antes de que entendiera que la gracia de Dios le era suficiente. Y eso fue lo que le dijo. José también. En Génesis 40:14
José le pidió al copero del faraón que lo sacara de la cárcel. Que el escritor en Hebreos también dijo sinceramente que ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien nos es penosa. Hebreos 12:11. Entonces, si tú estás experimentando en estos tiempos de periodos de transición, de adversidad durante este tiempo, tienes que confiar en Dios. Amén. Porque Dios va a actuar en el momento oportuno para traer el cumplimiento de su gran amor hacia tu vida y a lo que Él ha determinado para ti, para los tuyos. Recuerden, José estaba solo, soltero ahí, pero él salió de ese lugar a ser parte de un matrimonio. Él salió de ese lugar a disfrutar de hijos. Él salió de ese lugar a ser honrado, a ser admirado, a ser reconocido. Y todo eso fue gracias a ¿quién? A Dios. Amén. Yo creo que hoy tenemos en claro que no debemos dudar de Dios, porque también el Señor lo va a hacer contigo. Podemos seguir confiando. Amén. Vamos a amar lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Hasta aquí nuestra enseñanza y que Dios me los bendiga.